Vivimos un gran momento, el de las empresas que creen en las oportunidades de la era digital y quieren construir un futuro mejor. Porque a la luz de la innovación, la tecnología y una conectividad sin límites, en Vodafone Business queremos seguir transformando la forma de vivir y trabajar de las personas, estén donde estén. Con el Kit Digital ayudamos a las empresas a gestionar y optimizar el uso de los fondos europeos, acompañándolas de principio a fin en su proceso de transformación digital. Con un objetivo de 0 emisiones netas en 2030, nuestros clientes pueden trabajar desde cualquier lugar, reduciendo su huella gracias a una red que utiliza energía 100% renovable. Con la realidad imparable del 5G, la mejor red móvil y vanguardistas espacios al servicio de la innovación y las ideas, exploramos nuevos modelos de negocio y nuevas metas para seguir evolucionando y llegar tan lejos como imaginemos. Con IoT, facilitamos las actividades cotidianas en multitud de sectores, haciéndolas más eficientes, seguras y sostenibles. Toda esta luz de futuro es la que nos permite cada día construir junto a empresas, corporaciones y administraciones públicas una sociedad digital más justa, resiliente y sostenible. Un futuro imparable de crecimiento para todos. Buenos días, soy Carlos Becker, director de marketing de Vodafone Business, y bienvenidos una vez más a todos los que estáis aquí en el estudio, a todas las personas que estáis también en remoto, que me consta que sois muchas. Y hoy venimos a hablar de innovación, ¿vale? Yo creo que una palabra preciosa y una palabra que a nosotros nos llena de orgullo poder transmitir hacia vosotros. Y hoy venimos a presentar un informe de innovación en esas empresas que creemos que están preparadas para el futuro. A lo largo de la mañana vamos a recorrer con expertos de clientes, de no clientes y personas que realmente conocen el mundo de la innovación en qué hay que hacer y cómo vemos el mundo de la innovación a la hora de generar negocio, ¿no? Yo, en una introducción muy básica, os contaré un poco nuestra historia del viaje con la innovación en un minuto, que yo creo que os puede ayudar. Nosotros hemos sido siempre una operadora muy innovadora, ¿vale? Y lo seguimos siendo, y que empezamos el camino utilizando la innovación para ideas innovadoras, ¿no? Ideas innovadoras y obtener ideas creativas. Esas ideas creativas, que era el germen de la innovación, las llevamos hacia lo que era el desarrollo de producto, ¿no? Yo creo que nosotros estamos muy orgullosos en esta casa de productos que se crearon hace muchos años con ideas innovadoras y que nos han valido para la siguiente parte, ¿no? Que es utilizarlo para crecer. Nosotros tuvimos un producto hace muchos años, cuando no teníamos operador de fijo, que era Oficina Vodafone o OneNet, que nos sirvió exactamente para eso, para generar una necesidad de donde no lo había y unir el mundo fijo y el móvil. Y hoy nos sentimos orgullosos que nuestra fuente de crecimiento en el negocio fundamentalmente viene de esa idea creativa, de ese producto, y nos ayuda además a liderar un mercado en el mundo de la convergencia de la voz. Yo creo que ese camino en cualquier sector se puede recorrer, ¿no? Pero vamos un paso más allá. La innovación ha ido un paso más allá y es de lo que hoy se va a hablar aquí, ¿no? De cómo pones la innovación, y es el ejemplo de estas empresas que están preparadas para el futuro, de cómo lo meten en el corazón de su estrategia. ¿Vale? Y las 3 patas fundamentales que recorreremos hoy es, 1, muy importante, la metes en la estrategia, 2, la priorizas y 3, la llevas a que sea parte de la cultura empresarial, ¿no? Yo creo que hoy nos van a estar aquí personas que nos van a hablar del detalle de cómo se hace esto, que esperemos que os ayude muchísimo más a que realmente podáis ser empresas referente de vuestro sector, que crezcáis y que realmente ese es el objetivo de cualquier empresa, ¿no? Y sin más, para daros los datos de este informe, que realmente es interesante, nuestro director de innovación, Daniel Manzano, pues hará la siguiente parte y os presentará la agenda del día y a los invitados. Muchas gracias, que paséis un buen día y, como digo, gracias a todos los que estáis conectados también. Dani. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues, bueno, bienvenidos de nuevo y gracias a los que estáis conectados en remoto. Hoy presentamos este informe denominado Fit for the Future, que se realizó, lo hemos empezado a realizar desde 2020. Realmente es un informe que ha llevado
bastante análisis conjuntamente con la London School of Economics. Iniciamos este análisis con 10 mercados. Es un informe a nivel cuantitativo y cualitativo en España para que tengamos una idea de las cifras que hemos manejado. Se han realizado 200 de esas encuestas. Entonces, a nivel global han sido aproximadamente interacciones con más de 2.000 empresas. Se empezó en 2020 y hemos tenido un análisis hasta ahora para sacar conclusiones del mismo, ¿no? Por poner el marco, o establecer ese marco clave de qué es lo que nosotros consideramos una empresa fit for the future en el área de innovación realmente. Porque evidentemente de todas esas empresas con las que hemos interaccionado para hacer el informe, no todas, digamos, están en ese marco de innovación, ¿no? Que consideramos que es muy relevante para estar por delante a día de hoy. Aquí arriba podemos ver un poco esas características definidas evidentemente por Vodafone y la London School of Economics sobre cuáles son los ámbitos en los que podemos encajar a las empresas consideradas fit for the future. La primera de todas es la actitud positiva hacia el cambio. Eso es algo que se define por sí solo prácticamente. Es decir, estas empresas que consideramos fit for the future están con una apertura hacia el cambio muy abierta. El hecho de que adopten nuevas tecnologías o que puedan embeber nuevas tecnologías en su propia estrategia también, pero no solo nuevas tecnologías, sino también hacer el uso de las tecnologías más adecuadas en función de los retos que detectan. Es muy importante que una empresa sepa detectar muy bien qué retos tiene, pero también saber qué tipo de tecnología aplicar. No es el aplicar la tecnología por aplicarla, sino aplicar la tecnología que más sentido tiene. Muchas veces es tecnología emergente y otras veces es tecnología existente aplicada de una forma también novedosa en el entorno que consideramos de innovación. Pero desde luego esa parte de detectar retos y tener mecanismos adecuados para resolver esos retos, que estén preparadas internamente para poder abordar esos retos, es relevante y es lo que consideramos clave para una empresa denominada Fit for the Future. El hecho de la preparación estratégica, no solo preparación estratégica, sino que la innovación se aborda de manera planificada, es decir, hay una planificación hacia la innovación. El hecho de que tengas un entorno complejo en el que te tengas que enfrentar a retos cada vez más nuevos y de forma cada vez más rápida hace que si no tienes una cierta planificación hacia la innovación, te puedan sorprender más que hacia tu competencia, ¿no? Pues estas empresas sí que tienen una planificación de la innovación y la embeben en toda la capa estratégica de la empresa, de tal manera que permea a todos los niveles de la misma. No está enfocada en un solo área normalmente, y si lo está, porque haya una gestión, sí que se intenta que la cultura de innovación esté en todas esas capas de la empresa. Este es un punto muy relevante también. Y lo último, la parte de capacidad de actualización a nuevas tendencias y adaptabilidad. Evidentemente, si no eres flexible para adaptarte al entorno y no tienes esa visión de hacia dónde cambia tu entorno, no vas a poder estar preparado para este tipo de situaciones nuevas que nos encontramos, ¿no? De hecho, aquí tenemos puesto un poco estos 4 pilares de retos a los que nos enfrentamos a día de hoy todas las empresas. Es cierto que todas las empresas siempre hemos tenido que sobrevivir, ¿no? En cualquier entorno, porque la competencia siempre existe. Pero a día de hoy es cierto que estos 4 pilares son quizá de los más relevantes, ¿no? La parte de incertidumbre económica, y no solo económica, sino incluso geopolítica. Muchas veces, y más a día de hoy, en un mundo tan conectado como el que tenemos, donde las cadenas de distribución son prácticamente globales, el hecho de que te afecte una guerra en un determinado lugar a tu negocio en otro lugar del mundo es muy relevante. Es verdad que adelantarte a esa situación, poder prevenirla y ver cómo puedes solucionar un determinado problema es cada vez más complejo, por precisamente esa interrelación que existe y por esos cambios económicos que cada vez son más rápidos, más puntuales. Es verdad que hay cambios rápidos a nivel positivo y a nivel negativo, económicamente hablando, ¿no? Por eso estar adelantados en este entorno es muy relevante. La parte del trabajo híbrido y remoto, eso es algo que llegó con la pandemia. Hemos acelerado unos 5 años gracias a la pandemia, entre comillas, el hecho de la adopción tecnológica y digital en muchas de las empresas. Y es verdad que eso ha venido para quedarse, a pesar de que muchas que sí que parece que están echando marcha atrás hacia ese trabajo híbrido y remoto, pero la capa de empleados y la parte cultural
en general está muy embebida en el hecho de cómo gestiono trabajadores, equipos en remoto, de los cuales me puedo aprovechar realmente. Mucho talento que no tiene por qué estar localmente en tu propio país, sino que puede estar fuera y tienes una estructura más compleja que gestionar, ¿no? Esto es muy importante para tener en cuenta cómo abordo a nivel cultural el onboarding de esos empleados y cómo adopto herramientas y otras aproximaciones innovadoras para precisamente atraer ese talento también y trabajar con ellos. La parte de nuevas tecnologías, ahí hay una pequeña muestra, pero hay cada vez más y las tecnologías surgen de forma cada vez más rápida y casi que nos desbordan. El hecho de que haya expertos en inteligencia artificial y sea algo de lo que más se habla a día de hoy, bueno, es por lo que toca ahora mismo, pero probablemente en X años estemos hablando de otro tipo de tecnologías, ¿no? Esto es una ventaja porque te puedes aprovechar de cómo esa tecnología puede ayudar en tu negocio, tus procesos, a tu capa de empleados, etcétera, pero también conlleva una serie de riesgos que tienes que saber abordar a nivel de gestión de los datos, ciberseguridad, vías de entradas de información que antes no tenías, etcétera, ¿no? Entonces eso tiene un doble filo, pero es muy relevante saber cómo me puedo aprovechar de las nuevas tecnologías. Y la parte de esa mentalidad proactiva o mentalidad innovadora también, por el hecho de ser capaz de adelantarte, como decíamos, a tu competencia de alguna manera y al entorno, ¿no? Tener ese pulso con el entorno de cómo puedo adoptar o cómo me puedo adaptar de manera rápida a todo lo que sucede a mi alrededor. Vale. Dentro de en el informe en sí, digamos que hay un punto muy clave. Estamos hablando aquí de lo que es una empresa fit for the future, el entorno de innovación, pero ¿qué es la innovación realmente? Dentro del análisis, en parte de las preguntas que se hacían a las empresas con las que estuvimos trabajando, se quería definir qué percibían ellos como innovación realmente, porque es muy importante, puesto que cada uno puede ver la innovación desde un punto de vista diferente, ¿no? Esto que veis aquí son los datos obtenidos de todas las encuestas, de tal manera que veis que hay bastante homogeneidad en torno a cómo ven la innovación las empresas de la muestra, ¿no? Algunas lo ven como cómo consigo tener soluciones creativas para tener procesos más sostenibles, personalizar productos, muy enfocado a la parte de producto, y otros, sin embargo, lo ven más como, bueno, la innovación para mí es cómo puedo estar por delante en la industria, porque si genero innovación voy a distinguirme de la competencia solo por el hecho de que puedo tener una mejor imagen corporativa o adelantarme a tecnologías de vanguardia con las que trabajo y mi competencia no. Otros lo ven más con el enfoque de crecimiento del negocio realmente, ¿no? ¿Cómo puedo vender más a través de nuevos recursos? Es una vía para ayudarme a vender más. Y hay otra capa que lo veía más como esa parte de desarrollo directamente de nuevos productos. ¿Cómo puedo lanzar productos de manera más rápida o cómo puedo desarrollarlos de forma totalmente nueva? Pero esto es de la muestra total de la encuesta. Ahora, una empresa Fit for the Future no ve la innovación como uno de estos 4 bloques, sino que lo ve de una manera mucho más holística. Es decir, las empresas Fit for the Future adoptan todas estas perspectivas dentro de su propia estrategia, estructura y cultura, porque no ven la innovación como solo uno de estos pilares, sino que la innovación en realidad toca todos estos pilares. Y esa es la diferencia entre esos perfiles de empresas a lo mejor más tradicionales y las empresas que nosotros hemos denominado Fit for the Future. Además, es relevante que sí que detectamos que las pequeñas empresas, medianas empresas, la aproximación que tenían hacia la innovación básicamente en general era, adopto innovación porque me va a poder permitir no perder clientes. De alguna manera me veo obligado a tener cierta capa de innovación para poder mantener a mis clientes y bueno, darles un servicio a lo mejor de calidad. Sin embargo, las empresas grandes, de un tamaño superior, sí que ven la estrategia de una manera más amplia. A nivel de inversión, el retorno lo ven muy claro y también a nivel estratégico. Tienen esa capa de decir, la innovación me aporta un conocimiento tan valioso que me va a permitir seguir por delante y no pienso tanto en un elemento tan, entre comillas, detallado como el hecho de, bueno, lo hago porque me obliga un poco el mercado y así no pierdo clientes, ¿no? Es una visión mucho más amplia. Después, dentro del análisis que veréis en el informe, que por cierto estará disponible al final de la sesión, se podrá descargar, hay 5 pilares que definen muy bien, bueno, cómo sustentan a las empresas Fit for the Future la innovación, ¿no? O cómo tienen la aproximación ante la innovación o cómo la realizan, ¿no?
El punto número 1 que vemos ahí es incorporarlo en las bases de la propia empresa. Es decir, no mirar hacia adelante sin más, sino conocer exactamente cómo está tu sector, cómo está tu mercado, cómo está tu entorno realmente y tener una visión completa de cómo afecta todos estos parámetros a tu empresa, ¿no? Es decir, estar en alerta también e incluso incorporar la innovación desde el minuto cero. Es decir, desde el propio proceso de onboarding de un nuevo empleado se establecen ámbitos en los que ese propio proceso ya tiene ciertos matices de innovación, ¿no? Es decir, permea en todas esas capas de la empresa. Dentro de la encuesta, el 84% de las empresas denominadas Fit for the Future consideraban que la estrategia estaba realmente definida y alineada con la capa de innovación. El segundo punto es crear un entorno apropiado. Esto tiene que ver con el hecho de que le des a los empleados las herramientas adecuadas para que la innovación tenga lugar, las herramientas y el entorno adecuado. Y ese entorno no es solo un entorno físico, que también, sino el hecho de tener formaciones adecuadas, el hecho de que los líderes de la propia empresa sean capaces de detectar el talento que está fomentando la innovación y de que lo puedan potenciar y tengan esas herramientas. Es muy importante que la gente pueda plantear nuevos cambios, enfrentarse a retos o realizar pruebas sin temor al fracaso, entre comillas, porque es la única manera, esa seguridad, digamos, psicológica también, por la cual vas a poder detectar nuevas áreas de innovación. Por lo mismo que venimos diciendo desde el principio, el hecho de que la innovación no surge solo en solo un área de la empresa normalmente. Al fin y al cabo, bueno, en este entorno, alrededor del 59% de las empresas Fit for the Future sí consideran que el talento y toda la organización están a favor de la innovación. Es decir, es un porcentaje bastante alto donde tienen esa visión global de la capa de innovación embebida en toda la empresa y donde tienen creado ese propio entorno culturalmente hablando, ¿no? El tema de aprovechar la tecnología. Esta parte es más heterogénea. Es verdad que la parte tecnológica es muy amplia y las diferentes soluciones tecnológicas son muy variadas en función del sector que estemos hablando. Es verdad que en torno al 33% de las empresas de la encuesta habían ya adoptado IoT para automatización de procesos, pero este punto tiene mucho que ver con el hecho de cómo aprovecho la tecnología existente y futura para ayudarme a no solo tener un retorno mayor de determinadas inversiones en un determinado producto, sino también teniendo en cuenta cómo esto va a poder afectar a mis procesos, a cómo trabajan mis empleados y al fin y al cabo a todos los puntos en los que esa tecnología de alguna manera va a tocar dentro de la empresa. Y ese punto también es muy relevante porque hay muchas empresas que a lo mejor aproximan la tecnología por el hecho de esto está de moda, voy a ver para qué me puede servir. Y aquí es al revés, tengo una identificación muy clara de los retos que tengo dentro de la empresa, tengo mecanismos para dar solución a esos retos y como tengo esa forma de trabajar, sé después qué tipo de tecnología voy a utilizar, no al revés. El punto 4 es muy relevante, lo de las relaciones sólidas con socios no necesariamente digitales, pero sí con un ecosistema amplio de socios y partners. El hecho de que tengas un buen ecosistema te sustenta a la hora de poder asumir riesgos de manera conjunta, a la hora de crear, por ejemplo, nuevos proyectos o nuevos productos, pero también sinergias, puesto que una sola empresa no es capaz de aglutinar todo el conocimiento en una determinada área, probablemente. Cada vez es más relevante que estas sinergias se establezcan y estos acuerdos. De hecho, el 75% de las empresas Fit for the Future del informe se estaban planteando cambiar a sus socios estratégicos a nivel tecnológico, llamémoslo, porque precisamente veían que no les estaban acompañando en un entorno de co-creación conjunta para aprovechar esa parte de sinergias y asunción de riesgos conjunta, ¿no? Es bastante relevante porque es un cambio muy grande y esta parte de ecosistema cada vez tiene más tendencia en muchas de las empresas donde no abordas individualmente un determinado reto, sino que te apoyas en otras empresas que realmente conocen mejor que tú algunas áreas de cómo abordar ese reto. Y el último punto es el de análisis de impacto de las acciones. Cada vez más todo el impacto tiene dos vertientes, ¿no? El impacto medioambiental puede ser algo que tú tengas en cuenta por el hecho de tener una propia imagen adecuada hacia tus clientes, pero también el hecho de que tengas esa conciencia hace que la innovación, de alguna manera hace que se traccione una innovación distinta hacia qué tipo de tecnologías o qué tipo de procesos o qué tipo de nuevas adopciones realizas, ¿no? Y es verdad que la aproximación a nivel de análisis de impacto y social que pueda tener mi función como empresa
en el entorno es cada vez más relevante, ¿no? En torno al 22% de las empresas Fit for the Future consideran que precisamente el tener en cuenta este tipo de impactos les tracciona a la hora de generar esa parte de innovación, ¿no? Por último, como conclusión del informe, luego es verdad que podréis tener más detalle dentro del propio informe, digamos que hay tres pilares, perdón, en esa predisposición a innovar y que puede traer la capa de innovación si la tenemos en cuenta con la aproximación tipo empresa Fit for the Future que hemos sacado del informe, ¿no? Lo primero es tener un mayor impacto económico. Está demostrado que innovar, aunque sea uno de estos objetivos, y ya hemos visto que no es exclusivamente el objetivo principal, pero las empresas más innovadoras, con su perspectiva histórica de evolución en el mercado, tienen mayor tendencia a aumentar ingresos y reducir costes, evidentemente, porque vas a poder estar por delante y te vas a diferenciar de una manera que otras empresas no realizan, ¿no? Resultados más rápidos también. Si tú tienes un mecanismo de detección de retos y de trabajo de la innovación y planificación, vas a ser capaz de obtener resultados más rápidos o de aproximar esos retos de una manera mucho más dinámica, ¿no? Esa adopción de nuevas tecnologías, herramientas y formas de trabajo te permiten estar por delante de la competencia. Y por último, obtener mejores resultados, sobre todo en otras áreas, no tanto económicas, pero la parte de retención de clientes, mejorar la propia experiencia, reputación de marca, etc. Son tres de las pequeñas conclusiones que se sacan del informe. Hay más que se derivan de todo el análisis. Y para ahondar un poco más en esta perspectiva de qué consideramos una empresa Fit for the Future, qué consideramos innovación y qué estrategias distintas podemos tener, ahora tendremos la parte de mesa redonda para poder ahondar con nuestros expertos precisamente en todos estos ámbitos. Pues vamos a ir dando paso a los invitados. Primero, Patricia Pesudo, directora de Impulso Estratégico y Transformación del Hospital Sant Pau. Bienvenida. Guillermo Berlanga, director de... Sí, sentaros en orden si queréis. Director de Innovación del Grupo Jimeno. Javier Herrera, responsable de Desarrollo de Negocio Digital de Tecnalia. Antonio Velasco, CEO de AstraZeneca. Bienvenido. Y Sergio Escudero, Head de Transformación Digital de Gran Solar. Bienvenido. Gracias. Pues antes de empezar a lanzaros preguntas, realmente, sí que me gustaría, si os parece, hacer una pequeña introducción de vuestras empresas, de dónde venís, para que os conozca también el público y ya nos metemos en harina, realmente. Empezamos por Patricia, si queréis. Buenos días a todos. Yo vengo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Es un hospital de más de 600 años de historia y estamos en un proceso de transformación dentro de un contexto de un nuevo plan estratégico que está muy alineado con todo lo que estáis explicando aquí, porque estamos planteando la innovación como una parte integral de la estrategia. Bueno, pues, ¿sí se oye? Bueno, pues Grupo Jimeno es un grupo multisectorial valenciano que operamos por toda España. Es de origen familiar, este año de hecho hacemos 150 años. Trabajamos en 12 áreas de negocio muy diferenciadas: gestión del agua, residuos y medio ambiente, energía, telecomunicaciones, tecnología, logística portuaria, construcción, hotelería y ocio. Somos un equipo de unos 7.000 trabajadores y bueno, todo lo que tiene que ver con innovación, tenemos un departamento centralizado que es el que dirijo, que de alguna forma trabaja y damos servicio a todas las unidades de negocio, pero que sí que es verdad que en cada unidad de negocio pues se trabaja la innovación de una forma organizada y con una hoja estratégica particularizada. Bueno, Tecnalia es un centro tecnológico con sede en el País Vasco. Es el mayor centro tecnológico de España, somos 1.500. Nuestra misión es acompañar a las empresas en los procesos de innovación tecnológica por lo general.
Tocamos muchas tecnologías, es decir, esas 1.500 personas tienen un conocimiento muy variopinto de la tecnología emergente y de la también consolidada, y sobre todo nos dedicamos a los sectores de industria, energía, salud, y tenemos algunas actividades de laboratorios o de TICs que son más horizontales. Y obviamente nuestra única posibilidad en el mercado es colaborar con las empresas y con otros agentes como nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio Velasco y dirijo el área de tecnología y data de AstraZeneca. AstraZeneca es una compañía farmacéutica. Producimos y promocionamos medicamentos biológicos, químicos, todo con la misión de mejorar la vida de los pacientes. Y para eso trabajamos con todo el sistema sanitario para conseguirlo. AstraZeneca trabajamos en más de 40 países, somos más de 80.000 personas a lo largo de toda la cadena de valor, desde la ciencia, la investigación y desarrollo de medicamentos, hasta la manufactura, la logística y, por supuesto, la promoción local. La operación que tenemos en España es especialmente importante en AstraZeneca, especialmente importante por la expansión que estamos teniendo. Sabéis que el año pasado anunciamos que abríamos un nuevo hub de investigación y desarrollo global aquí en España, en Barcelona concretamente. Va a estar orientado a la investigación y desarrollo de medicamentos y también a la innovación. No solo en cómo desarrollamos sus medicamentos, sino también cómo favorecemos la vida de nuestros pacientes gracias a nuevas maneras de hacerlos llegar a los mismos. Gracias. Muy bien. Bueno, y en mi caso, Sergio Escudero, el responsable de transformación del grupo Gran Solar. Gran Solar es, en comparación, un bebé al lado de la historia que tienen todas estas compañías, pero nosotros llevamos un poquito más de 15 años en el mundo. Nos dedicamos sobre todo a la parte del sector fotovoltaico, de la construcción de plantas solares, construcción, tracking, servicios y soluciones. Y en nuestro caso, el área de transformación digital o de innovación pues es un área que tiene un año o 2 años más o menos, y se dedica a evaluar y a diseñar la estrategia y el roadmap para la implementación de tecnologías y mejoras, ¿no? La innovación no es solo tecnología por sí misma, sino que tiene mucho de meter ese mindset que comentabas antes, pues meterlo en la cabeza de la gente, que al final es la que termina produciendo toda esa innovación en las compañías. Perfecto, muchas gracias. Vamos a un plano un poco más personal aquí de cada uno de vosotros. ¿Qué consideráis innovación realmente? Nos vamos a extraer un poco de la parte empresa y luego ya entramos otra vez ahí. Si queréis, abierto, esto que sea un diálogo. Okay. El repaso ha sido solo para presentar, que si no... Pues en mi caso, porque esto es personal, ¿no? En mi caso o en nuestro caso, lo consideramos que es un cómo, es decir, no es un qué. Es decir, lo que quiero decir es que es un atributo inherente a cómo haces las cosas, pero no una finalidad en sí mismo. Si no, llega un momento que estás buscando soluciones por ser, ¿no? Porque necesitas algo innovador, y en el fondo mi opinión es que debería ser una palanca sobre cómo hacemos las cosas. Bueno, muy relacionado con lo que te decía, para nosotros principalmente son 2 cosas, ¿no? Por un lado, cultura, es decir, es la filosofía de trabajo que hay en una organización para poder trabajar de forma abierta y colaborativa y estar continuamente explorando nuevas soluciones, nuevas tecnologías, pero para mí también es el espacio, la frontera desde donde la organización está continuamente observando qué está pasando en el exterior, qué se están haciendo en los sectores, hacia dónde van las tendencias, y también el espacio donde se juega y se pivota para realmente ver si la empresa está preparada y es capaz de desarrollar esas soluciones de futuro, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con muchos tipos de empresas, y entre ellas empresas pequeñas a las cuales ir con definiciones de diccionario de innovación pues más bien les suena a música celestial, ¿no? Es decir, que sí, innovación es hacer las cosas de diferente manera, pero bueno, no es ponerse delante del ordenador haciendo el pino, porque eso, o sea, tiene que tener un objetivo claro de crecimiento y de progreso económico,
y de avance dentro de un determinado sector sobre los competidores. Es lo que habéis presentado ahí, pues para mí claramente o es rentable y además me posiciona por delante de los competidores, o si no, no sirve para nada. Es decir, que en muchas ocasiones y en las grandes empresas hay una tendencia a decir, bueno, la innovación, pues vamos a ver si hacemos esto de otra manera, bueno, no, vamos a ver si ganamos más dinero haciendo esto, que puede ser por medio de la tecnología, por medio de la innovación organizativa, por medio de la organización en el entorno de la innovación dentro del talento, pero tiene que ser rentable, vamos, si no, no vale para nada. Sí, me parece una pregunta buenísima porque yo creo que para cada uno de los 5 igual tiene distintos matices, igual incluso es distinto. De hecho, cuando presentaba los resultados del informe, una cosa que no me cuadraba es ese 31, creo que era un 31%, que es la innovación para ti, que son soluciones creativas. Para mí no es eso. Puede que salgan soluciones creativas, pero para mí son mejores soluciones a necesidades de nuestros pacientes, del sistema sanitario en nuestro caso. Son mejores soluciones. Estas mejores soluciones vendrán, bueno, pues a veces por soluciones creativas, a veces con tecnologías, a veces no, a veces igual vienen con quizás una reingeniería de los procesos, igual aplicando metodologías Lean para ver ese patient journey, cómo puede ser mejor. Eso también es innovación. No es necesariamente meter IoT o 6G en los procesos. Ahora bien, sí que es cierto que las nuevas tecnologías sí que te dan el poder para hacer muchas cosas mejor. Y es por eso que sí, casi intuitivamente solemos relacionar innovación con nuevas tecnologías, con tecnologías digitales. Y por eso también tiene sentido. Pero creo que tenemos que partir de la necesidad, es decir, no hacer por hacer, sino hacer entroncado con un objetivo, empezando por ahí. Bueno, decías, como es desde un punto de vista personal, ¿no? Yo en la quote que mandaba me ponía un poco en plan humanista pesado y decía que, bueno, pues que al final la innovación estaba muy imbuida dentro del ADN del ser humano, nos ha traído básicamente hasta aquí, lo que termina haciendo es promovernos nuevos horizontes, ¿no? Eso desde un punto de vista pues, más personal, creo que tiene un reflejo también muy parecido y unos mecanismos muy parecidos dentro de lo que es la organización, ¿no? Pues lo comentabais cada uno con vuestras palabras, pero oye, como ideo, como desarrollo, como implemento, como lo escalo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es un poco la misma evolución, ¿no? Es de esa gestión de actividades que también terminas estandarizando. Y estoy un poco en desacuerdo con Antonio en la parte creativa. Creo que ahí tenemos como dos dimensiones a la hora de atacar la innovación, aunque luego volveremos más sobre esto. Yo creo que hay una parte que es muy creativa, ¿no? Porque es un componente muy humano, y luego tienes esa estandarización pues, con Lean, con reingeniería de procesos, ¿no? Y es la que tú tienes un backlog de actividades de innovación y te pones a ejecutar a marcha martillo, ¿no? Yo creo que esas dos combinaciones te dan una buena imagen de lo que es la innovación. Ahí quería ahondar también en esa parte de qué aspectos dentro de vuestras empresas consideráis que mejoran o habilitan la innovación. Y un poco por entrar al detalle, si podéis de manera concreta, ¿no? El hecho de mecanismos que podáis tener, de alguna forma, que sepáis que son los que facilitan esa innovación dentro de la empresa. Y si podéis tener algún ejemplo concreto, mejor, aunque probablemente tengáis varias aproximaciones dentro de todo lo que es el ámbito de innovación, ¿no? Pero para que se conozca un poco qué mecanismos utilizáis para que esa innovación tenga lugar o cómo la usáis la innovación como herramienta, de alguna forma. Nos has dicho que no vayamos por orden, pero... Suele pasar. Cuando se va por orden, pero luego... Eso es muy salvo que alguien diga algo que realmente le choque mucho a otra persona, entonces te interrumpe o lo que sea. Y No, podéis establecer debate. Pero... Seguiremos por orden. Respondiendo a tu pregunta, te voy a explicar cómo lo estamos haciendo nosotros, a ver cómo os resuena. Cuando os he dicho que consideramos que la innovación es un atributo inherente a cómo hacemos las cosas, al mismo lo que estamos reconociendo es que el ownership de la innovación no es de una dirección o un ámbito concreto, sino que está repartido en toda la organización. Es decir, que los protagonistas son los profesionales. Dicho esto, en el Hospital Sant Pau lo que hemos hecho es... el recurso más importante que tenemos son los profesionales. Entonces tenemos enfermeras, médicos, ingenieros,
que dentro del contexto del plan estratégico les hemos dicho, oye, vosotros nos podéis decir a través de qué proyectos concretos podemos materializar la estrategia, teniendo en cuenta que la innovación es parte integral de esta estrategia, y son ellos quienes están identificando los retos que tenemos que abordar. Estos retos, algunas veces se identifica un reto que acaba siendo un proyecto con una solución, pero muchas otras veces viene el reto solo. Pero claro, tú rascas en ese reto y dices, hombre, es que poder evaluar el coste que tiene no resolver este reto ya tiene muchísimo valor. Entonces, si yo pienso en clave ecosistema, igual nosotros sabemos mucho de la parte clínica y asistencial, pero hay un montón de agentes en el ecosistema que me pueden ayudar a buscar soluciones sobre este reto. Dicho esto, lo que os quiero decir es que los protagonistas de buscar las soluciones son los profesionales del hospital, que son realmente los que están en el día a día e identifican muchos de los pains que tenemos que resolver. Y una vez lo identifican los profesionales, entra dentro de un proceso de validación de si este es el reto por el cual se apuesta a nivel de hospital o no es el momento porque no está alineado con la estrategia. Y con esto lo que se consigue es que los profesionales hagan suyos estos proyectos innovadores. Entonces, esto es una cosa que a nosotros nos está funcionando porque el engagement hacia el futuro de la organización, pues claro, cambia radicalmente. No son proyectos que vienen top-down, sino que son bottom-up. ¿Hay algún tipo de metodología que sigáis, les dais mecanismos para que sean capaces de identificar esos retos? Que muchas veces parece que simplemente por estar en el entorno donde trabajas ya detectas los retos, pero hay veces que no es tan sencillo. Tienes que aplicar una serie de mecanismos, ¿no? Eso por un lado, y luego por otro, una vez que lo han detectado, os lo elevan y se decide que a nivel estratégico encaja con vuestra estrategia que tengáis en ese momento. ¿De qué manera les involucráis? Porque evidentemente tienen su día a día, pero también tienen que acompañar en cómo se crea, ¿no?, la solución. Son 3 preguntas. Sí. ¿No? Entonces, la primera es mecanismos para que la ideación tenga un ritmo. Entonces, inicialmente cuando empezamos el proceso, porque todo esto va de escucha activa, porque estamos diciendo, sí, el ownership de la innovación es de todos, pero si no pones la oreja y practicas la escucha activa, de verdad, todo esto se esfumaría en un santiamén. Entonces, durante el primer año, hace 1 año y medio que estamos desplegando esta forma de hacer, durante el primer año lo que hicimos son sesiones de 3 horas con todos los ámbitos del hospital, en los cuales pues, eran sesiones de brainstorming, ¿no? Estos son los ejes del plan estratégico. Vosotros, desde vuestro ámbito de conocimiento, ¿cómo creéis que podéis contribuir? De estas sesiones se quitaba al jefe en cuestión, para que no hubiese sesgo. Entonces, de allí salió de todo, ¿vale? Pero ya fue como una manera que dicen, no, es que esto es en serio, porque me han escuchado y estas ideas están en la mesa de alguien, ¿vale? Entonces, esto es como empezamos. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta. Y una vez tienen las ideas, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí hay un proceso de una evaluación en 2 fases. Primero se hace una evaluación del nivel de alineamiento con el plan estratégico. Puede haber una idea fantástica, pero es que ahora no es el momento, porque nuestro foco está aquí, ¿no? Está allí. Y una vez se pasa esta primera evaluación de efectivamente está alineado con el plan estratégico, fase 2 es viabilidad, ¿vale? Y entonces, con estas 2 fases, ¿cuándo se apuesta por esta iniciativa? Y la tercera pregunta, que es, era involucración, claro. Cuando les pedíamos, pensad en vosotros cómo podéis contribuir desde vuestro ámbito de conocimiento, siempre decíamos que, pero tiene que ser algo que tú puedas liderar en primera persona. Es decir, que no fuesen propuestas para que hiciese otro. Tú desde tu ámbito de conocimiento, ¿qué podrías liderar? Entonces, siempre se mantiene el perfil que ha tenido la idea como líder clínico y después lo que se le dota es de una estructura para poder tirar hacia adelante el proyecto. Es decir, a un experto clínico no se le pedirá que haga el Gantt, el análisis de riesgos, el coste-beneficio y ojo que la amortización no la has tenido en cuenta. Es decir, eso es una cosa que la dotamos desde el ámbito del cual yo soy responsable, pero ellos mantienen el liderazgo a nivel clínico o asistencial. El tema de la involucración, pues claro, en el momento en que eliminas de la ecuación todo el trabajo más, déjame que diga, accesorio, bueno, pues ellos hacen como la parte
de la ideación y el seguimiento a nivel clínico que no se esté desviando. Pero toda la parte del día a día no la llevan ellos, aunque mantienen el liderazgo. De manera que la atracción de estos proyectos la tiene el clínico. ¿Vale? Bueno, yo por seguir un poco la idea de Patricia, para nosotros uno de los ámbitos más relevantes y que siempre hemos trabajado desde siempre ha sido la involucración de la operativa, del personal de la operativa en nuestros proyectos de innovación. Para nosotros es primordial y fíjate que nosotros no nos funcionó el hecho de que incluso perfiles de la operativa solventes con perfiles tecnológicos, que conocen tendencias, pero que tienen en su día a día su puesto de trabajo, apostamos porque ellos incluso parte de su tiempo lo utilizarán para dirigir proyectos. A nosotros esa estrategia no nos funcionó. Y tuvimos que pasar a una estrategia en la que el propio equipo de innovación, los perfiles, los directores de proyectos de innovación eran quienes dirigían los proyectos, pero con un apoyo de diferentes perfiles de la parte más operativa y técnica que de alguna forma refuercen pues, el proyecto, pues, la visión del cliente, la necesidad real, la visión de qué está haciendo la competencia, ¿no? Para nosotros eso es vital y nos está posibilitando, por ejemplo, un tema muy importante que hemos comentado alguna vez, que es el tema de retención del talento, cómo esos perfiles que empiezan a trabajar no solamente en su ámbito de trabajo 100% operativo, sino que empiezan a explorar, empiezan a trabajar en proyectos, explorar tecnologías, a trabajar de forma colaborativa con centros de investigación, universidades, está reforzando mucho más su pertenencia a la empresa. Sí que quería comentar un par de temas que para nosotros son muy estratégicos. Nosotros, como os decía, somos más de 45 empresas, 12 áreas de negocio. En innovación, por tanto, es hiper relevante tener un contacto directo con la dirección general y la operativa. Estamos continuamente hablando con las 12 áreas de negocio para ir pivotando sus líneas estratégicas, porque sus líneas estratégicas en el fondo van a ser las líneas estratégicas de grupo, en muchos casos son coincidentes y de alguna forma terminan conformando los pilares estratégicos de Grupo Gimeno. Pero estar alineados con las direcciones generales de las compañías es hiperrelevante. O sea, el concepto de trabajar... nosotros trabajamos de una forma independiente, eso es verdad, y nos viene bien un espacio independiente, pero siempre cerca de las empresas y en contacto con las empresas y también con el objetivo de que las empresas nos utilicen en muchas ocasiones para pues explorar proyectos o iniciativas con sus propios clientes. Y para mí también es muy importante el tema también del cómo la innovación para mí, tú lo has comentado, ¿no? Hay muchos puntos de vista de lo que es la innovación y para nosotros de alguna forma es un puzzle. Nosotros en el departamento, por ejemplo, lo hemos dividido en cuatro unidades que de alguna forma representan lo que para nosotros es la innovación. La unidad de investigación y desarrollo es donde se trabajan proyectos de investigación y desarrollo para desarrollar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, incluso desarrollar nuevos modelos de negocio. La parte de intraemprendimiento, que de alguna forma es la fase posterior a toda esa parte de I+D, que es de donde rescatamos aquellos desarrollos más relevantes y que queremos que tienen futuro, y ahí hacemos una apuesta específica con equipos de trabajo enfocados a que esos proyectos, esas iniciativas tengan un éxito en el mercado. La parte de innovación estratégica, que es un tema que hemos empezado a trabajar mucho, y es el cómo trabajamos en proyectos que están más cerca de la operativa que de la parte de investigación y desarrollo, el cómo cogemos proyectos de la empresa y les dotamos de tecnología o de colaboradores, startups, para reforzarlo. Y luego la parte de mejora continua, la parte de innovación interna de procesos. Hablamos de Agile, hablábamos de metodología Lean, es donde estamos optimizando y estamos de alguna forma eliminando desperdicios a nivel organizacional, a nivel de incluso definición de indicadores que permitan optimizar los equipos de trabajo. Y para nosotros ese es el puzzle que continuamente vamos evolucionando, ¿no? hacia nuevas perspectivas de la innovación. O sea, que esa parte cultural también la tocáis desde tu área, sí, ¿no? Desde vuestro área. Y ¿cómo sois capaces de dar servicio a 45 empresas a nivel de tamaño del equipo, que entiendo que tendrá un tamaño relevante, pero hacer esa gestión, el hecho de que dirijáis los proyectos, también supongo que es un reto y de alguna manera ellas se ven realmente apoyadas por el equipo de innovación? Hay veces que no podéis dar porque os llegarán muchas peticiones, entiendo que es un conglomerado muy amplio. Bueno, a ver, la realidad es que son 12 unidades de negocio
pero la velocidad en la que cada una de ellas se trabaja en innovación es diferente. La realidad es que hay áreas donde bueno, la apuesta por la innovación es mucho más importante que en otras, pero también nuestra apuesta está ahí. Uno de nuestros principales esfuerzos es intentar que en aquellas unidades de negocio que históricamente e incluso estratégicamente por la tipología de cliente que tienen ha hecho una apuesta menor por la innovación, pues nosotros somos los que estamos continuamente pues empujando para que empiecen a trabajar en temas de innovación. Es muy complicado, pero también piensa que nosotros somos 25 en el equipo de innovación, pero muchas de las acciones que hacemos las trabajamos, como os decía, con gente de la operativa. Es decir, no entendemos un proyecto en el que trabajemos nosotros solos, tanto de innovación de procesos como de investigación o desarrollo o incluso de intraemprendimiento. De hecho, los proyectos que tenemos de intraemprendimiento, la parte de innovación, el perfil de innovación, es una parte de tiempo mía o de cualquiera de personas de mi equipo, pero luego a lo mejor hay un equipo de 4 o 5 personas. Es decir, nosotros tenemos dedicación full time y de alguna forma somos los que coordinamos y tenemos la visión, pero los apoyamos en la organización y en la gente de la organización para poder desarrollar los proyectos, si no sería imposible. Bueno, nosotros hacemos tecnología, pero si puedo decir una cosa que a lo mejor va a sorprender, hace 10 años dentro de un proyecto europeo hicimos una metodología para la innovación en las empresas u organizaciones en las cuales es difícil innovar por las razones que sean, ¿no? Y estaba dentro del mundo de la seguridad, que como comprenderéis, pues contiene agentes que son bueno, un poco raritos. Y bueno, eso está pagado por los ciudadanos europeos y está a disposición de todo el mundo para el que lo quiera. Y yo creo que sigue siendo útil 10 años después, porque en aquel tiempo era bastante innovador. Si volvemos a Tecnalia, claro, nosotros no podemos no hacer innovación, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo del TRL 5 al 7, normalmente, también del 3 al 5. Eso nos obliga a tener el periscopio puesto en todo lo que se hace en el entorno científico-tecnológico e incluso participar de él y participar con él. Nos hace, obviamente, tener el otro periscopio puesto hacia lo que se desarrolla en el mercado y hacia lo que las empresas pueden querer, incluso siendo propositivos, ¿no? Es decir, que a veces las empresas no saben hasta qué punto la innovación tecnológica, en nuestro caso, puede ayudarles en sus procesos. Bueno, tienen idea de que hay una cosa que se llama el ChatGPT, pero no tienen idea de eso cómo les puede servir. Entonces nos llaman, ahora nos llaman, antes llamamos nosotros, ¿no? Y luego está ese entorno intermedio en el cual pues, la cocina de la innovación tecnológica, en la cual hay muchísimos agentes más que nosotros, o sea, podemos ser grandes, pero eso no quiere decir que seamos únicos, o los únicos, y por lo tanto estamos obligados por necesidad, a colaborar con el resto de los agentes. El resto de los agentes, que son de los más variados y ninguno es despreciable, desde nuevas empresas de las tecnológicas, spin-offs de las universidades, otros centros tecnológicos como nosotros, con los que colaboramos sin que se nos caigan los anillos, las propias empresas que tienen departamentos de innovación o de I+D, también muy potentes. En todo ese entorno pues trabajamos en colaboración, si queréis en Open Innovation también, para desarrollar proyectos. Nosotros siempre pensamos en proyectos en los cuales siempre estén la máxima representación de agentes que van a sacar provecho de ese proyecto, ¿no? Es decir, que habrá proyectos más cercanos a la tecnología o a la tecnología incipiente, ¿no? En los cuales pues, contaremos con centros de investigación y serán ellos la parte importante y las empresas pues, dirán, pues me gustaría que esto acabara dentro de 3 o 5 años de esta manera, porque la adopción no va a ser inmediata. Después habrá proyectos de desarrollo precompetitivo, de investigación industrial, etcétera, donde la aplicación está más a la vista, ¿no? Estamos hablando de 2 o 3 años y donde ya empiezan a contar no solo las cuestiones tecnológicas y bajar a la tierra todo lo que la ciencia ha descubierto, sino también el retorno de la inversión, el cómo encaja esto en los negocios, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues también nosotros no lo hacemos exactamente, pero hay un proceso de acompañamiento a la empresa, ¿no? Porque la implantación de las soluciones tecnológicas
no siempre es fácil y algo que apuntabais vosotros en el informe, hay que saber fracasar, ¿no? Y si no fracasar también, a veces la palabra fracaso, por lo menos en el entorno europeo, suena fatal, pero no fracasar, sino ser conscientes de hasta dónde se ha podido llegar en ese momento, ¿no? O sea, sacarle todo el partido a aquello que se ha hecho en las circunstancias actuales y en ocasiones nos sucede a nosotros y también a las empresas que guardan la innovación en el cajón, que parece que es una tontería, ¿no? Has invertido, has perdido el tiempo, bueno, a lo mejor lo has ganado, ¿no? Pero luego vuelve, esto vuelve, o sea, a nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que nos vienen con oye, pero esto que, pues no sé, puedo recordar, nosotros hicimos el primer UAV que amerizaba en el 2003, 2005, y no se vendieron 2, ¿no? Entonces, eso es así, y ahora hay una empresa de Madrid que lo está vendiendo. Han pasado 15 años y ahora es cuando se empieza a necesitar eso, también la regulación, hay muchas cuestiones que se interponen, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la innovación nunca es baldía, también hay otros mecanismos, hay empresas que saben derivar la innovación hacia empresas auspiciadas o tienen sistemas de amadrinamiento de empresas para que desarrollen ellas la innovación, porque son más ágiles, porque son más adiestradas solo en eso y no tienen que hacer frente al negocio diario. O sea que mecanismos hay muchos, pero a mi juicio, si está bien pensada, claro, si no es un brindis al sol, la innovación casi nunca deja de ser rentable. O sea, puede serlo ahora o a largo plazo, a medio plazo. La idea es saber cómo gestionarla en el sentido de, bueno, es verdad que a vuestros niveles de TRL, que es como muy incipiente, entiendo que es una apuesta más grande que en otros casos, ¿no? El llevar al final esa parte de investigación a una aplicación real posterior, ¿no? Ahí, sí. ¿Cómo cubrís esos riesgos también, de alguna manera? Sí, bueno, a ver, nosotros no somos ángeles custodios, no hemos caído del cielo y simplemente pues esperamos que alguien nos pague nuestras ideotas, ¿no? O sea, lo que hacemos es acompañamos a las empresas con el máximo colchón posible, que muchas veces es financiación pública, que existe para cubrir lo que se denomina el riesgo de la innovación, pero es que luego acompañamos a las empresas y en un momento dado, si es necesario, podemos ser parte del juego empresarial me refiero. O sea, también tenemos mecanismos para generar nuevas empresas de base tecnológica en conjunto con las empresas a partir de desarrollos que hemos hecho con ellos. O sea, nosotros nos mojamos, no somos simplemente que pasábamos por allí y ahí cobramos y nos vamos. O sea, dentro de la organización todo el mundo tiene claro que en un momento dado puede estar pues, achicando agua en un proyecto muy básico y con dificultades de resolución tecnológica y que en otro momento puede estar acompañando el desarrollo de una empresa, como la que he mencionado antes, que por cierto lo del UAV, la empresa la generamos nosotros en principio, luego ya vendemos la propiedad intelectual y la propiedad industrial y ya está, ¿no? Pero o sea que nosotros estamos a las duras y a las maduras, ¿no? Y tenemos mecanismos para eso. También he hablado del Open Innovation, que quizá es lo más significativo, pero también tenemos mecanismos de intraemprendizaje. O sea, se promueve que a partir de ideas generadas por los propios investigadores, que nos llamamos a nosotros mismos investigadores, aunque sea investigación industrial, pues que ellos tengan una posibilidad de carrera profesional en ese sentido, ¿no? Es decir, que estar dentro de una empresa en la que ellos han sido el germen originario de la tecnología. Probablemente los investigadores no son los mejores financieros ni los mejores directores de personal ni nada, entonces también sabemos hacer, o sea, tenemos muchas experiencias de que el investigador no se eche la nueva empresa tecnológica a la chepa y ande por el mundo, porque ya sabemos que eso suele acabar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues es cuestión, y ahí vuelve a ser Open Innovation, es cuestión de seguir encontrando empresas interesadas, de encontrar también business angels, de encontrar agencias de financiación e incluso que la propia generación de la nueva empresa base tecnológica sea una actividad cooperativa, ¿no? Colaborativa. Muchas gracias. Entonces, no sé ¿qué pilares tenéis vosotros que fomentan esa parte de innovación dentro de la empresa? ¿Y a qué niveles también?
Bueno, lo que estaba oyendo aquí en la mesa coincide mucho con lo que estamos montando, supongo que porque todos estamos fit for the future. Bueno, yo lo resumiría en 3 pilares. El primero es el de la cultura, el segundo la organización y el tercero la colaboración. Primero la cultura, se ha tocado. Todos tenemos que ser innovadores dentro de la compañía. Todos tenemos la responsabilidad de hacer las cosas mejor, según esa definición que le damos a la innovación. Hacer mejor las cosas con el objetivo, con la misión que tenemos como compañía. Entonces, de todos los ámbitos, de todas las personas, tienen que surgir esas ideas. Y tiene que haber también una cultura, un entorno, un ambiente que sea seguro para proponer ideas, para desarrollarlas, incluso para fallar, aprender en el intento, ¿no? Y eso es cosa de todos. Y es cosa que tiene que estar apoyado por el segundo pilar, que es la organización. La organización tiene que tener, primero, las estructuras, segundo, los presupuestos y segundo, el alineamiento estratégico para favorecer la innovación. ¿Qué significa esto? Estructuras. Bueno, es verdad que un científico, un investigador, pues puede tener unas ideas fantásticas, pero eso no es suficiente para que una idea innovadora tenga al final efecto en el usuario final, en el paciente, en el sistema. Para eso le tienes que ayudar con otro tipo de herramientas. Y para eso surgen estos departamentos de innovación. Porque la innovación no es que sea suya, sino que proporcionan, digamos, el entorno, las herramientas, metodología y también talento para que eso sea un hecho. Segundo, organización. Por eso existen esos departamentos de innovación. Nosotros también tenemos departamentos de innovación. Y no porque la innovación se haga en este departamento en concreto, no, sino porque este departamento es el que favorece. Y este departamento, además, está en el comité de dirección y es necesario. ¿Por qué? Porque la innovación tiene que ser un eje estratégico de la compañía. Y eso significa no solo que esté en la memoria de la compañía, sino que también haya un presupuesto asociado, porque la innovación no es gratis habitualmente. La innovación requiere de una inversión. No necesariamente de un retorno en el corto plazo. Eso también es cierto y eso lo tenemos que saber. La innovación es probar cosas nuevas que te lleven, o por lo menos que apunten a la mejora de tu impacto, pero no siempre ocurre así, porque realmente es un mundo nuevo donde te metes y donde estás probando. Bueno, pues queremos también la cultura, pero también la organización y el entorno que te permita probar sin que te duela si eso se queda en un aprendizaje y no en un impacto directo en el corto plazo. Y tercero, la colaboración. Colaboración porque somos conscientes de que solos no podemos llegar a ningún lado. Tenemos que estar en contacto directo, cuanto más estrecho mejor, ¿con quién? Pues primero con los principales beneficiarios de nuestra actividad, que es el paciente, las asociaciones de pacientes, el sistema sanitario. Pero más allá, partners tecnológicos, grandes partners tecnológicos que sean de confianza. Partners tecnológicos quizás no tan grandes. Y aquí me estoy refiriendo al ecosistema de startups, scale-ups y demás. ¿Cómo podemos llegar a este tipo de talento y este tipo de soluciones que están surgiendo con muchísimo dinamismo? Y cómo podemos linkar esas soluciones a las necesidades realmente que tenemos. ¿Qué tipo de colaboración tenéis ahí en esa parte del ecosistema? ¿Cómo os metéis a distintos niveles, ¿no? Si es una empresa tecnológica, evidentemente no es lo mismo que una startup. A niveles de inversión, no sé si llegáis a tener... ¿cómo gestionáis todo ese ecosistema de alguna manera? Sí. Nos consideramos una empresa de ciencia más que de tecnología. Sí que utilizamos tecnología, utilizamos muchísima tecnología, pero somos una empresa que generamos ciencia sobre todo. Entonces, para llegar a este tipo de compañías, startups, scale-ups y demás, lo que hacemos es acuerdos con otras organizaciones que son expertas en esto. Entonces, por eso sí que tenemos acuerdos con Wayra, con South Summit, con IT Health, que nos ayudan a llegar a todas estas compañías. Y lo hacemos de las dos maneras, de manera proactiva y de manera reactiva. Es decir, proponemos retos a la comunidad y buscamos quién puede resolver esos retos y al revés también. Estamos continuamente escuchando cuáles son las soluciones que atienden a necesidades concretas para ver si encajan dentro, de nuevo, lo encajo con el segundo pilar, que es la estrategia, si encajan con nuestras prioridades estratégicas, con lo que queremos hacer y el impacto que queremos causar. Bueno, en nuestro caso es verdad que al ser una empresa más joven en ese sentido y con el crecimiento que tenemos, que la verdad es que somos un cohete, digamos que esa velocidad lo que nos obliga a día de hoy es a plantar las bases
de ese ecosistema, ¿no? O de ese core para la innovación, ¿no? Y pasa por muchas de las cosas que han ido comentando. A nivel cultural es súper importante. Una organización que va como un cohete, decirle, oye, espérate, párate un segundo y vamos a replantearnos esto, pues en muchas ocasiones cae como un jarro de agua fría, ¿no? Porque decimos, hostia, es que te pueden decir tacos, ¿no? Que ya sabes que yo hablo bastante mal. Entonces, creo que eso es muy importante, que culturalmente, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del equipo de transformación digital, tenemos un área muy concreta de gestión del cambio, ¿no? Que está más asociada a lo mejor al mundo de consultoría, o que se ve más en consultoras, aunque se aprovechen todas las empresas, pero tenemos esa persona, ¿no? Ese grupo de personas que nos ayuda a plantar esa base y a decirle, oye, mira, vamos a esperar un segundo, vamos a poner el foco en esto y vamos a intentar desarrollarlo. A nivel de organización, el presupuesto, obviamente, o sea, hay un presupuesto para aprender y hay un presupuesto para ejecutar, ¿no? Es decir, oye, pues muchas de las cosas, el término fracaso, pues es verdad que tenemos que tenerlo en la boca también, ¿no? Porque muchas de las cosas que hacemos, o varias de las cosas que hacemos, van a ser simplemente a lo mejor una prueba de concepto que nos van a ayudar a que más adelante volvamos, abramos el cajón y cojamos esa idea porque la hemos enlazado con otra que tenemos sobre la mesa en ese momento. La organización tiene que poner los recursos adecuados y en el volumen adecuado para que la innovación se pueda ejecutar no solo desde los departamentos más tecnológicos, sino desde cualquier área de la compañía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como ya no sé en qué año vivo, yo creo que sí, ha sido en julio de este año, en las jornadas de estrategia de la compañía, pues fuimos allí desde Transformación Digital y planteamos un juego a toda la organización, a todos los líderes que estaban allí, de, oye, os vamos a dar media hora, os vamos a dar 5 preguntas y os vais a poner a pensar en innovaciones. Un día estupendo porque me volví con un set ahí, con un backlog de actividades que dije, joder, no sé ni para qué me meto en estas cosas, ¿no? Pero salen muchas ideas cuando generas esos espacios y la compañía tiene que hacer por promover esos espacios para que puedas tener esa parte de innovación. Y luego los partners, es decir, no podemos saber de todo, ni llegar a todo, ni alcanzar todos los objetivos que podamos tener si no tienes una red de partners que te ayude a ejecutar todos esos proyectos o esas iniciativas. Pero llegar a esa red de partners también es un poco innovación. Es decir, tienes que entender, y lo personalizo bastante, es cuando me incorporé a la compañía, vi la red de partners que teníamos y hay partners que te valen, partners que no te valen, no son ni buenos ni malos, es cómo se ajustan a cómo eres tú como organización y qué es lo que quieres hacer dentro de tu roadmap estratégico. Y el partner es vital, porque en muchas ocasiones lo que te hace es que tengas de verdad ese impulso para lograr transformar e innovar las cosas. ¿Y cómo gestionáis esa parte de partners vosotros? Bueno, yo soy muy pesado con los partners, o que hay alguno que me está escuchando, pero bueno, tiendes a tener, lo primero, a generar bastante relación con ellos, ¿no? A entender qué te ofrecen, qué están ellos investigando, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Es decir, oye, yo voy a conocer, tú me conoces como negocio y yo te voy a conocer a ti también como negocio las capacidades que tienes. Y eso pasan por hacer muchísimas reuniones, por ir a demos, por conocer otros clientes en los que ellos están participando y que amablemente se prestan a que nos vayamos a verles, como nos ha ocurrido en un caso reciente, que hemos ido a una empresa a ver el sistema de logística que tenía, ¿verdad? Pues fuimos allí y la verdad es que era espectacular. Nos atendieron súper bien, nos enseñaron las bondades y las menos bondades que tenía su sistema, porque también es verdad que la innovación tiene sus peajes también, ¿no? Hay veces que no sé si te vuelves más eficiente, pero por otro lado te puede salir algún otro peaje, como puede ser que administrativamente o carga en zonas muy específicas, pues se aumente, ¿no? Y eso también es una cosa que tienes que valorar. Sí, correcto. Aparte también de ese crecimiento que decías, Claro. cómo lo acompañas. Como Antonio y tú ya habéis comentado esa parte de partners y ecosistema, ¿vosotros cómo veis esa relación a nivel del ecosistema de innovación también? ¿O qué gestionáis en ese ámbito? Por romper un poco la dinámica. Bueno, lo que nosotros llamamos ecosistema, que básicamente es lo que estamos hablando de partners, yo creo que también es una evolución, ¿no? Al final,
yo creo que todos trabajamos con muchos partners, pero al final te acaban quedando esos 5 o 10 estratégicos que son con los que realmente tienes una relación prácticamente diaria, que son los que cuando saben que van a lanzar una idea de negocio o un proyecto de investigación o una nueva tecnología, te buscan a ti primero, que cuando tú tienes una necesidad no, en pandemia, cuando de repente vimos necesidades o vimos nuevos modelos de negocio a desarrollar, pues hablas primero con tus colaboradores, ¿no? Que son, y yo, para mí lo interesante es cómo la evolución del ecosistema, ¿no? Cómo al final vas afinando el modelo, te vas quedando con los estratégicos, vas incorporando nuevos, de alguna forma algunos se te quedan en el camino, ¿no? Aun siendo a lo mejor en otros ámbitos referentes, a ti no te, culturalmente, tecnológicamente, por la razón que sea, no terminan encajando. Y para mí lo bonito de la creación del ecosistema es eso, ¿no? El proceso sobre el que al final vas haciendo un ecosistema en el que te vas quedando con la gente que tienes más afinidades, con la gente que más convergen con tu forma de pensar y trabajar. Y para mí ahora mismo, creo que en mi frase lo ponía, ¿no? O sea, no entendemos la innovación si no es en un ámbito de colaboración con partners estratégicos. Y un poco por lo que tú decías al principio del informe, ¿no? Es que, quiero decir, estamos en un mundo, y fijaros nosotros que trabajamos en 12 áreas de negocio, en el que es imposible trabajar ahora mismo en la innovación y en líneas de trabajo nuevas solos, sin las capacidades de otros que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Para nosotros es inviable, y de hecho el 95% de nuestros proyectos de la parte de investigación y desarrollo son en colaboración, con partners, ¿no? ¿Quién quiere comentar esa parte? Bueno, pues sigo yo. Yo recojo, ¿no?, cosas que ya han dicho los compañeros. Sergio ha hablado de no puedes saber de todo. Yo creo que esa es la base. Es decir, al final, cuando yo os estaba explicando que trabajamos en base a retos, cuando hicimos la primera recogida y vimos 310 retos, es como, ¡oh! ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Además, es lo que os decía, algunos retos venían con la solución, en temas muy clínicos, y bueno, pero había algunos otros que no. Entonces, tomas conciencia después del patatús inicial de, bueno, vamos a ver, estamos en el ecosistema de salud. El ecosistema de salud lo que tiene repartida es una inteligencia colectiva increíble. Entonces, cuando tomas conciencia de eso, pero que no es obvio, es decir, de primeras, ¿y ahora cómo vamos a gestionar todas estas iniciativas? Porque hemos removido la organización para que todo el mundo nos diga qué podemos hacer para transformar el hospital, para ser un hospital del futuro. Y entonces tomar conciencia de no estamos solos, formamos parte de un ecosistema, no tenemos que saber de todo. Realmente, donde aportamos muchísimo valores, reconociendo retos concretos, y reconocido el reto, aquí vamos a buscar los partners que tienen el conocimiento para dar salida a este reto. Claro, pero esto tampoco es obvio, porque aquí también hemos hablado de confianza, creo que lo has dicho tú, Antonio. Entonces, también se tiene que crear un entorno de confianza. Claro, yo os lo digo desde, claro, somos una organización pública, y quieras o no, entre las organizaciones públicas y privadas, muchas veces todavía te encuentras una desconfianza, y es como, vamos a ver, a nivel de sostenibilidad del sistema sanitario, o realmente rompemos estas barreras de ¿me vas a engañar o me vas a engañar tú? No, es decir, confianza de verdad, empezar a hacer colaboraciones que sean win-win, se puede llegar a hacer, pero y esta construcción de confianza, pues es en base de, lo decíais vosotros, reunirte, conocerte, ver que al final tienes intereses comunes, no puedo yo imponer hoy mi voluntad porque tú después, mañana. Entonces eso es trabajar en clave ecosistema vital, porque es que si no, incluso no tiene sentido que tú te pongas a ver cuál es la herramienta de inteligencia artificial, pero si hay mucha gente que sabe muchísimo de la materia, ¿no? Entonces eso es ecosistema y confianza. Y yo os digo que sí. Y hay otro matiz además, es que si volviendo al no puedes saber de todo, lo que te ocurre es que si sabes de todo y no es una compañía de tecnología pura, una consultoría, ¿no?, por poner el ejemplo que se entienda, es que cambias tu modelo de negocio. Si yo tengo que saber de todo, pues al final, ¿qué es lo que hago? Pues echo a todos los que me hacen mi negocio actual, me traigo un montón de gente que sabe tecnología y me convierto en una compañía tecnológica de consultoría. Entonces, has reventado tu espíritu real como organización. Correcto. Tenemos una pregunta del público en remoto. Alfredo preguntaba, ¿qué KPIs utilizáis para saber que la innovación funciona?
bueno, retorno, proyectos lanzados, retención de talento, etcétera, ¿no? Que funciona en lo que la queréis orientar, claro. Libremente, quien quiera responder. Es una pregunta abierta. Pues creo que eso son un poco el retorno de la inversión, si lo has conseguido o no lo has conseguido. La retención del talento también es bastante importante en la innovación y no lo hemos tratado, ¿no? Esa rotación, ese porcentaje de rotación que puedas llegar a tener en el equipo, yo creo que son KPIs que son bastante relevantes en este sentido. Y luego hay alguno como la adopción, en nuestro caso, por ejemplo, es la adopción tecnológica, ¿no? Y pues sabemos que ponemos una tecnología nueva y se queda ahí en la pantalla y la gente la mira, la hace así con la manita y no le hace ni puñetero caso, ¿no? El medir la adopción tecnológica también es un KPI muy importante porque te asegura o no te asegura, pero si puedes tener el indicador bajo, lo que te permite es establecer nuevas acciones para volver a entrar en ese circuito de innovación y de uso de la tecnología. Sí, libremente. Otra vez rompemos, así que, pero mirad, esto es innovación. KPIs relacionados con la innovación. Retorno de inversión, a veces, pero no siempre. En nuestro caso, aquellos proyectos de innovación, de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas de manera nueva y mejor, que tienen relación con nuestra productividad, con las cosas que hacemos internamente, si quieres, pues puede haber un KPI de retorno de la inversión y que es muy sano. Ahora bien, no siempre es así, es más, no es la mayoría de las veces así. Lo que buscamos habitualmente son KPIs relacionados con resultados en salud. Con resultados en salud o con mejoras en paciente y en sistema sanitario. Y me gustaría poner un ejemplo, además, y tirando un poco de lo que decías, Patricia, la colaboración privado-pública, que es fundamental dentro de este sistema colaborador y que voy a entroncarlo con el tema de los KPIs. Tenemos un reto sobre la mesa y es la dolencia crónica de riñón, que es algo muy prevalente dentro de la sociedad, dentro de España. 1 de cada 7 adultos sufren de riñón y muchos de ellos no están diagnosticados. Esto es especialmente grave, por ejemplo, en Galicia, por el perfil poblacional. Bueno, pues ahí llegamos a un modelo de colaboración con el Servicio Gallego de Salud, cuyo objetivo era, oye, ¿cómo podemos averiguar? Y esto es el cómo, un objetivo estratégico, buscando un resultado, un impacto real en el paciente, en la sociedad. ¿Cómo podemos averiguar aquellos pacientes que tienen esa dolencia pero que no están diagnosticados? Bueno, pues hicimos esa colaboración dentro del gran proyecto de Gallion y desarrollamos una serie de modelos de Machine Learning que podían buscar a lo largo de las bases de datos y señalizar aquellos pacientes que posiblemente podrían tener ese problema. De manera que, además, uniendo este sistema de inteligencia artificial con una mejora en el proceso asistencial, se convocaba a esos pacientes, y además de manera relativamente urgente, a una consulta para hacer unos análisis clínicos más detallados para verificar o no esa sospecha. Pues bien, ¿cuáles eran los KPIs ahí? Precisamente los pacientes que estábamos diagnosticando y que no habían sido diagnosticados previamente. Y ese KPI es mucho más importante para nosotros y evidentemente para la sociedad y para el SERRAS en este caso, que un retorno de inversión inmediato. Bueno, nosotros trabajamos en una matriz de indicadores bastante importante, como os decía, por cada una de las unidades que nos sirven en general a nosotros, al departamento, ¿no? Para un poco ir continuamente viendo cómo estamos evolucionando en aquellos objetivos que nos hemos puesto cada uno de los años, pero un poco fijándonos en el que al final compartimos con la dirección general, ¿no? Que es un resumen de los más relevantes. Pues en la parte de I+D para nosotros es relevante los nuevos proyectos que lanzamos, pero también el retorno de la inversión. Muchos de nuestros proyectos están financiados por fondos públicos, porque si no, de ninguna forma tendríamos el presupuesto que tenemos tan importante global en cuanto a I+D. Tenemos también en la parte de I+D la parte de cliente. Nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de proyectos de I+D en la que tenemos vinculado al cliente y es algo que medimos y lo medimos porque queremos potenciar ese desarrollo del proyecto de I+D con el cliente porque nos da muchísimas ventajas que podríamos comentar en otro momento. Por ejemplo, en la parte de innovación estratégica, uno de los indicadores es el desarrollo de las líneas de emprendimiento, el hacer seguimiento de esas líneas de emprendimiento y dentro de innovación estratégica, en las líneas de emprendimiento, pues obviamente llegar a los objetivos que tiene una startup, ¿no? Al final lo que estamos desarrollando son startups internas, pues objetivos de facturación, de ir desarrollando incluso nuevos servicios en el marco de esas nuevas startups. En la parte, por ejemplo, de innovación interna,
Pues por ejemplo tenemos la parte de número de ideas generadas, pero también el indicador de cuántas de esas ideas hemos evolucionado hacia proyectos de I+D, hacia una mejora de proceso o hacia la cuestión que sea. Y también la implantación dentro de la parte de innovación de procesos pues de determinados proyectos estratégicos internos, como por ejemplo este año era una plataforma de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Y bueno, pues al final, lo que os decía, tenemos una matriz de indicadores global que nosotros utilizamos prácticamente en nuestro día a día, pero luego una con los objetivos estratégicos que es la que utilizamos en las revisiones y reuniones que tenemos con las direcciones generales y con la Dirección General del Grupo Gimeno. En la parte de vigilancia tecnológica, por ejemplo, cuando ya os lanzáis a probar una nueva tecnología, de alguna manera sí que tenéis la visión de posible escalado de yo realizo esta prueba de concepto porque potencialmente puede impactar de alguna manera en estas empresas que tengo por debajo, o os quedáis primero en esa parte de validación, testeo tecnológico y, bueno, es decir, ¿tenéis esa visión un poco más medio y largo plazo para poder habilitar el realizar esas pruebas o simplemente tenéis esa libertad o la gestionáis también? A ver, depende. Nosotros ahora mismo en todo lo que tiene que ver con las POC, con las pruebas de concepto, que en muchas ocasiones, pero no siempre, es con startups, por ejemplo, pues casi siempre el enfoque es validar esa tecnología para mejorar un proceso o para crear mayor valor añadido a nuestro cliente y diferenciarnos, ¿no? En muchas ocasiones lo que sí que ocurre es que también de alguna forma exploramos esa prueba de concepto como una prueba de concepto que nos permita delimitar si es una, por ejemplo, startup o compañía que puede ser interesante para nosotros para tener una participación y que nos permita en algunos de nuestros ámbitos más estratégicos, energía o economía circular, pues crear una propuesta de valor mucho más completa, ¿no? Y mucho más competitiva. Javier, ¿vosotros cómo aproximáis esa parte? Porque también, por el ámbito que tenéis, ¿no? A nivel de indicadores, sí. Bueno, a ver, claro, nosotros tenemos indicadores con respecto a las empresas, dado que solemos hacer proyectos de I+D para las empresas, son proyectos one-shot project, no son proyectos que nos quedemos allí pegados ni hacemos mantenimiento ni nada, luego hacemos el proyecto y entonces lo que medimos es el grado de satisfacción de la empresa, pero quizá el más importante dentro de ese paraguas de grado de satisfacción es la tasa de repetición de la empresa a los 5 años. Porque la innovación, o sea, si nos han contratado un proyecto de innovación ahora que a lo mejor dura pues 2 o 3 años, pues ya imaginamos que al día siguiente nos van a volver a llamar, ¿no? Entonces hay que dejar que esa innovación, que ya digo está a lo mejor en un TRL 7, pues se consolide, se pase a producto y entonces digan, uy, qué bien, qué cosas maravillosas hicimos con vosotros, vamos a hacer unas nuevas porque dentro de nuestros procesos de innovación creemos que nos podéis ayudar en esto, ¿no? Eso es una parte. Y luego tenemos otros KPIs pues, muy claros, en algún caso, digamos, impuestos por las organizaciones que forman parte de nuestro patronato. Nosotros somos Fundación Privada sin ánimo de lucro y son ya más de otra índole, ¿no? Pues número de doctores, publicaciones, creación de nuevas empresas de base tecnológica. Es decir, eso es más bien cómo transferimos la tecnología de una manera más amplia que la mera realización de proyectos, que en principio es la parte de transferencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que entender la transferencia, para transferir algo lo tienes que tener, ¿no? Y para tenerlo tienes que desarrollarlo, y para desarrollarlo normalmente, salvo excepciones contadas, pues no sé si habéis visto el aerotaxi autónomo ese que tenemos por ahí, que desarrollamos hace 2 años y que ahora ya lo está pasando a producto de mercado una empresa de Madrid, salvo esos experimentos un poco pues, por ser bilbaínos más que nada, pero lo normal es que no sea así, ¿no? Lo normal es que sean siempre colaboraciones, proyectos de colaboración, muchas veces financiados por la Unión Europea, por las entidades españolas, regionales, etcétera, en la que trabajamos por narices, ya he dicho antes, con otros agentes, y también medimos qué satisfacción ha tenido mutua ese trabajo colaborativo con los agentes. Y obviamente, la verdad es que llega un momento en el que
tenemos que confesar, muchas veces se nos acercan otros agentes a decirnos, oye, nos gustaría, sabemos que sois los máximos retornadores españoles del programa Marco, del Horizonte 2020, nos gustaría hacer proyectos europeos con vosotros. Bueno, ya, claro, mucha gente, pero es que nosotros ya tenemos las líneas trazadas, ¿no? O sea, ya tenemos muchos. Es muy raro entrar en ese tipo de... Pero bueno, estamos abiertos, ¿no? O sea que si queremos trabajar con vosotros... No. Bueno, no sé. A ver, Hoy porque estamos aquí igual. a ver qué me traes, claro. A ver, pues mira, ahora que lo dice, volviendo a los KPIs, uno de los KPIs es el número de empresas españolas y en nuestro caso también de la Comunidad Autónoma Vasca que llevamos a los proyectos de colaboración. O sea, eso para nosotros es una obligación. O sea, nosotros podríamos llamamos a 5 partners del mundo europeo y podríamos hacer los proyectos solos, pero es que no tiene sentido, ¿no? O sea, nosotros trabajamos con las empresas en esos proyectos europeos para que vean lo simpáticos que somos y cómo hacemos las cosas y luego podamos trabajar con ellos ya bajando un poco al territorio, ¿no? Perfecto. Pues como quedan 5 minutos, quiero que, Patricia, si te parece, comentas esta parte de KPIs y luego un consejo que podamos dar a la gente que nos está viendo y aquí presencial en el entorno de innovación. Y luego ese consejo que cada uno de vosotros lo digáis también en 20 segundos y cerramos, si os parece, ¿vale? Sin presión, ¿eh? Sin presión. Vale, en relación a los KPIs, te diría que trabajamos con 3, ¿vale? El primero es el número de iniciativas que llegan, porque ¿no? Nos muestra la vitalidad en relación a lo que se está promoviendo. El segundo es cuántas de estas iniciativas acaban siendo un proyecto concreto. Y el tercero es el coste-beneficio, pero aquí hago referencia a lo que también ha comentado Antonio. Para un hospital el coste-beneficio no es tan solo económico, sino realmente es más importante cuál es el resultado en salud que ha tenido, la experiencia de paciente, el grado de sostenibilidad que ha provocado y el tema de cómo ha impactado en la mejora operativa. Por lo tanto, el coste-beneficio son 4 dimensiones, ¿vale? Consejo, dejadme que sea muy humilde, es decir, consejos no voy a dar, voy a compartir una reflexión, y es que creo que la clave de lo importante de la innovación en el sector de salud es que es una cuestión de responsabilidad. Si realmente la incorporación de innovación en el sector es lo que nos permitirá poder alcanzar la demanda creciente que tenemos. Y claro, la población cada vez es más envejecida y cada vez somos más demandantes. Entonces, incorporar en práctica clínica estas innovaciones nos permitirá realmente trabajar para que sea sostenible. Por lo tanto, es una cuestión de responsabilidad de todos los actores. Perfecto. Bueno, para mí el consejo voy a hablar de un ejemplo que además lo he comentado mucho en clave interna, pero nunca lo habíamos comentado fuera, la necesidad de crear, como hemos comentado, una cultura interna real, ¿no? Nosotros, por poneros un ejemplo y para que veáis y tangibilizar un poco el concepto de cultura, que a veces es difícil. Una compañía histórica de la empresa que básicamente eran 2 áreas muy diferenciadas, que tenían 2 directores de área muy diferentes. Un director de una de las áreas pues mucho más abierto, que continuamente estaba propiciando que la gente saliera a jornadas, congresos, que hablaban con empresa, oye, sí, haces experimento y ponemos presupuesto. En la otra área, justamente era la que mejor iba, en temas de rentabilidad, pues una visión mucho más clásica de la organización vertical, etcétera. Poco a poco esa parte, la otra área, la primera que os comentaba, pues es la que empezó a colaborar con centros de investigación, universidades, otras empresas, proyectos de más envergadura. La otra se empezaban a hacer cosas, pero la realidad es que en este punto, donde en la empresa ahora se está uniformizando mucho más la forma de trabajar, pues desde esa área es de donde más iniciativas de emprendimiento se están desarrollando, más negocios se están explorando, desde donde a nivel estratégico la empresa más está cogiendo perfiles, desde donde se están viendo muchas más sinergias con otras áreas de negocio, en grupo. Entonces, lo que esos directores generales estaban trascendiendo hacia abajo, al final lo que ha llevado es a 2 formas de trabajar totalmente diferentes, pero donde se ha trabajado mucho más la cultura innovadora, los resultados están siendo aplastantes. Y para mí es una forma de tangibilizar lo importante de la cultura, ¿no? Y transmitirla a todos los niveles. Gracias. Bueno, pues yo lo digo con rima. La innovación debe ser colaborativa y abierta hacia adentro y hacia afuera. Perfecto.
Gracias. Difícilmente puedo mejorarlo. Y desde luego consejos no, pero comentario, la innovación. La innovación para nosotros es clave para seguir siendo relevantes para los pacientes del sistema sanitario, para seguir haciendo las cosas cada vez mejor, que esa es la idea. Y para ello, dos puntos. Uno, favorecer o construir estructuras internas donde pueda florecer esa innovación, y me refiero a organizaciones que sí que aporten el talento, la metodología para que esas ideas tengan pies al final, y también presupuesto. Evidentemente no hay innovación, no hay manera de hacer cosas nuevas si no hay una inversión asociada. Y segundo, ser humildes en el sentido de que no sabemos de todo. Somos expertos en una cosa, somos expertos en ciencia. Para lo demás, entorno y ecosistema abierto. Pues has terminado muy bien como para lo demás, Mastercard, ¿no? Como se decía en aquel anuncio famoso. Bueno, yo creo que como cierre, yo diría que las empresas desde el top management tienen que favorecer el proceso de innovación, que yo parto en dos, que son antagónicos pero complementarios, ¿no? Que es, lo comentaba antes, la fase de ideación, esa fase creativa en la que la gente recopila ideas, destruye lo que está haciendo y propone nuevas cosas, y luego tiene que dar mecanismos, organización, estructura para perfeccionar la ejecución, que es el otro lado que trae la otra cara que tiene la innovación, ¿no? Que no es muy diferente de otras áreas de gestión de actividades, pero la ejecución es fundamental. Sin ejecución la innovación no funciona y te va a traer más fracasos que éxitos. A medida que perfeccionas, que las organizaciones perfeccionan en esos dos lados, lo que te ocurre es que adaptas y escalas de manera mucho más exitosa los procesos de innovación. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber participado. Creo que ha sido muy relevante todo lo que habéis comentado y seguro que nos hubiese dado para más tiempo, tampoco os queremos robar mucho más tiempo. Gracias a las personas también que habéis estado presentes también remoto. Y ahora os podréis descargar el informe, va a estar disponible a través de QR y de enlace y nada, os esperamos en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.